Michael, how are you? Good evening from Honduras. This is Johonny González from Conexión Rock Radio. Sir, it's a great honor have in this special program for all the fans on the No Green in Latin America. Hello. How are you doing? I am ready for make a great program, live show for all the people who listen this special interview from Mexico City for many countries in Latin America, Spain, around the world. It's a great honor again talk to you in this special interview for all the fans on the No Green. Are you ready for the questions? I am ready, perfectly ready for you. Bueno, señores, ahí ya tenemos a Michael ya completamente en vivo. In this special interview, Michael, we have quick translation in this special interview for all the fans who don't understand in English. We have a quick translation English Spanish. Oh, okay. Because my Spanish is really bad. Okay, no problem. No hay problema. Bueno, señores, vamos entonces a iniciar lo que es el programa de esta tarde. Tenemos ya pues a nuestro invitado, como lo es Michael Sester de End of Green, aquí ya con nosotros. Bueno, start the interview, Michael, with good news for the fans on End of Green around the world with the release of this new album called Void State via Napalm Records for the next month. What is the expectation for the band with their fans around the world with this new album? Well, actually, we have no expectations because the good thing is we made a record and we really hope that people enjoy it as much as we enjoy it. So when we wrote the record, we just wanted to make a record with a lot of good songs, and hopefully our fans think like that and like it as well, as much as we like it. Ok, dice Michael, le hemos consultado acerca de este nuevo trabajo discográfico rápidamente, que va a salir el próximo mes de agosto, que se llama Void State, que sale a través del sello Napalm Records. Le hemos consultado cuál es la expectativa que la banda tiene con sus fans alrededor del mundo. Nos responde rápidamente, dice que pues en estos momentos la expectativa, no hay ninguna expectativa, pero que están esperando de que sea un buen resultado con los fans. Ellos han hecho un disco muy interesante y que están esperando de que la gente lo disfrute tanto como la banda lo disfrutó en su momento en el proceso de grabación. En el momento cuando lo escribieron hay muchas canciones muy buenas, así que el resultado va a ser en el momento cuando los fans tengan el trabajo en las manos. Es lo que nos comenta pues nuestro invitado en esta oportunidad, Michael Sester de End of Green, aquí en Conexión Rock Radio. Muchas gracias ya a la gente que en estos momentos ya se está conectando con nosotros, así que pues por ahí vamos a estar brindando sus saludos y sus preguntas para nuestro invitado, así que siéntanse en la libertad de hacer las comunicaciones. Nosotros minuto a minuto vamos a estar revisando. Michael, how you could define this new album, in this case Void State, in the history of End of Green? Well, I think it is obviously the most daring record we have ever done, because we did things a little different than we used to do it over the last couple of years. This time we Void State, I think, is a very, very mellow, a very slow, and a very melodic record. And this is something we haven't done before. And mainly it's we thought maybe we should try this. And for us, it's something really special because we've never done anything like that before. Oh, you see, this is a very, very interesting point. Dice, nos comenta, le hemos preguntado acerca de cómo podría definir este nuevo trabajo discográfico en la vida en historia de End of Green. Dice de que este trabajo viene siendo como el disco más atrevido que ellos han hecho en su carrera. Hay pues pasajes bastante melódicos, es un disco muy suave y que quizás sea algo, si se puede decir, como algo muy experimental con los fans, pero que este trabajo viene a representar un esfuerzo en los últimos años, en este proceso de 2 años de composición, que les ha tomado y que hay muchas ideas de por medio. Ok, tenemos ya los primeros saludos por acá. We have the first
greeting for you in this special program, Michael. Marielos Maradiaga from San Pedro Sula, Honduras, sends greeting for you. Sends the congratulations for the band for this new album. She had a question for you. This is the most ambitious work in the history of the band? Yes, definitely. A lot of people always want their favorite bands to sound like they always were sounding, and we did Songs for a Dying World, we did Dead and Dreaming, and there was no need for us to do these records again. So we thought this time we just try something really new, something we've never done before, and it happened. Really, when we started out, we thought it might get a really heavy record, and then when we worked on it, we kind of saw, oh, this is going in a totally different direction, and this is great when your band is able to surprise yourself. So when you're a musician in a band and all of a sudden you're surprised by your own band, this is great after 25 years. Escucha la respuesta que te está haciendo aquí Michael. Marielos, le has preguntado si este trabajo representa como el esfuerzo más ambicioso de la banda hasta la fecha. Dice Michael de que sí, este viene en cierta forma a representar el trabajo más ambicioso de la banda. Dice de que quizás sea en un momento que recorren algunos pasajes en historia oscuros y que no había necesidad de repetir esas fórmulas como se habían planteado en el pasado. Ellos van hacia una evolución muy interesante en su sonido, así que ellos comenzaron a escribir algo realmente diferente. La música es la que se va a expresar al final de cuentas cuando salga el nuevo álbum para el próximo mes de agosto, y ellos pensaron en su momento definir cómo podría ser el próximo disco, más pesado, más lento, más oscuro, más denso. Fue una mezcla de emociones muy interesantes. Sonó divertido, pero que al final de cuentas están esperando de que la gente pues lo comience a escuchar y a disfrutar, que ese va a ser el punto más interesante dentro de la existencia de esta interesante banda que estamos aquí en Entrevista en Conexión Rock Radio, como lo es End of Green. Bueno, muchísimas gracias a la gente que en estos momentos está reportando a través de las redes sociales. Tenemos bastante movimiento. Vamos a estar ahí pues pasándole los saludos a nuestro invitado Michael Sester, guitarrista de End of Green, mejor conocido como Sub-Zero. Ese es el nickname que él tiene pues dentro de la banda. Bueno, rápidamente vamos a continuar. What reaction have the fans with these first singles for this new album, Titor and Send in the Clowns? Yeah. And what difference have this new album with the previous ones? More dynamic, more darker, more stronger? I think the really special thing about Void Estate is there's a lot of songs which are very quiet, but they're still really heavy and really dark without being loud. But when you listen to them, for me, these songs are actually loud, although they are not loud at all. And so it's kind of a really challenging thing to make music which is really heavy without being heavy and loud without being loud. So we never did this before, and now that we did it, it's just a great feeling. Dice él, le hemos consultado cómo ha sido la reacción de los fans. Ahí estamos sonando de fondo que es Send in the Clowns, que es el primer sencillo de lo que es este trabajo discográfico. Por ahí estamos escuchando también de fondo, que es Titor. Escuchen. Dice de que la espera valió la pena para que los fans tengan un producto de alta calidad. Hay muchas canciones que en su momento pues pueden sentir ese silencio musicalmente hablando, pero que ellos están muy felices y que hay pasajes muy oscuros, hay pasajes muy brillantes. Ellos deseaban pues hacer un disco que podía reflejar como un grito
sónicamente hablando para los fans, y que la reacción hasta ahora ha sido más que positiva, y que para muchos dicen que la espera valió la pena, y yo creo que ustedes pues van a definir lo que es este nuevo trabajo discográfico como lo es Enoch Green, el número 9 en la discografía de la banda. The number 9 in the history of Enoch Green is the new album Void State vía Napalm Records. Así que muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Estefanía Aguilar from Tegucigalpa, Honduras, sends greeting for you and says congratulations for this new album. A Sarah Lydian from Mexico City, she had a little fan group for the band. She's happy to hear you in this live interview. Sends greetings for you in this live broadcast, Michael. This for us, it's amazing. You know, you're living so far away from the place where we live, and still there's people knowing our band, singing our songs. It's just, this blows my mind really, because it's the perfect example of how strong music is. I mean, we're on different continents, and we listen to the same music. I mean, that world is really getting smaller with good music. When there's music around where people all around the world listen to it, it's just, it gives me the chills, you know, you see? Goosebumps in the skin, eh? Yeah, and it's just when we started out 25 years ago, we would have never thought about anything cool like this. It's like when you start out as a band, you make music for yourself and your friends, and all of a sudden your friends live in Argentina, in Mexico, in Venezuela. I mean, come on, this is like beyond cool. This is really, really cool. It doesn't get any better. in this live program, my friend, we have many fans, many listeners, coast to coast, wants to know about the bands around the world we have in this live interview. In the case of Enoch Green, we have many fan base around many countries. In the case of Mexico City, oh my God, Lima, Peru, Gabriela Urquieta from Lima, Peru, South America, sends greeting for you and says, this is a good band, Gothic rock, good band, congratulations. I have many works, many CDs in my house. She says, the Painstream was the masterpiece from Enoch Green, my first album, and she says the best album from Enoch Green, the Painstream. Congratulations. She says, thank you for your music. I thank you. Gracias, Gabriela. It's like whenever you make a new record, the thought is always, can we do it better than the last time? Which doesn't mean the last time was a bad record. It's just the Painstream is now 4 years old, and the cool thing is what we do now is exactly the same thing as we did on the records before. We are trying to capture the moment we write songs and the way we felt at that time. So this time, Void State is apparently it's the same as we always do. We take the moment, we write songs, and when you hear the record, it's our diary of the last couple of years. Like Painstream was the diary of the years before, and this is just an amazing feeling for us to have these songs spread all over the Peru. I mean, man, this is far away. Many people collect their music from Europe and other countries around the world. In the case of Japan, can make have the CDs. In the case of Latin America, the fans buy to the shop online, or in this case Amazon for publicity, and have and get the CDs. In the case from my friend Gabriela from Lima, Peru, she's a huge fan of Gothic rock, doom metal music. She have a many collection or CDs. Gabriela, muchas gracias ahí por el comentario.
me ha complementado aquí Michael previamente al comentario que le hiciste, que en el caso del trabajo anterior de Painstream, ha sido un trabajo que ha salido muchos años atrás y que lo consideran que es un trabajo muy bueno y que exactamente mantuvieron una interesante fórmula de trabajar en los registros anteriores de la banda. Ellos han tratado de, si se puede decir, capturar el momento en el cual ellos han escrito las canciones, y ese va a ser literalmente el camino a seguir ya en este nuevo trabajo discográfico como lo es Void State, y que yo sé que mucha gente en estos momentos nos está escuchando y que le está poniendo la atención debida a lo que es la atención debida a la música de la banda. Muchas gracias a la gente que nos está empezando a mandar saludos en las redes sociales. Es un gusto que nos estén acompañando ya aquí en Conexión Rock Radio. The next question, Michael. In the case of Void State, this is the second work releases under the label Napalm Records. The previous one is the Painstream, of course. Yeah. How does the band feel about being part of a great label like Napalm Records? It's obviously it's great, but what I really love about Napalm Records is they don't tell us what to do. They just let us do. So they never said, oh, you should write a hit single or you should write a really heavy stuff. They just called us and said, like, are you ready to do a record? We went like, yes, we are. And they just asked us, oh, if you finish a couple of songs, just send them to us. We'd like to know how you sound like now. And this is the greatest thing you can say about a label, because they're interested in the band, and they just let us do whatever we want to do. If we want to direct our video clips by ourselves, they let us do this, and this is just great. We get totally artistic freedom, and which is really good, because we don't like working for someone who says, oh, you got to do it like this and like that and like that. And they don't, and that's so great, because we write songs, we send them the songs, and they go like, okay, let's do a record. And this is the best thing a label can do for you. They support us, they help us, and whenever we have a problem, we ask them, they help us out. It's great, really. So it's all thumbs up for that label. They were great. Dicen ellos, le hemos consultado cómo se siente la banda actualmente en ser parte del Napalm Records. Ya con este nuevo álbum es el segundo con el sello. Dice de que ellos se sienten muy felices de trabajar con los amigos de Napalm Records. Ellos les han dado literalmente toda la libertad creativa. Ellos pues lo hacen en conjunto con la banda para decidir cuáles son los movimientos a seguir en la cuestión de la promoción discográfica, en la cuestión de lanzamientos. Ellos dicen si es prudente lanzar o no este sencillo, si es bueno o no este sencillo. Dicen que no. Ellos pues dicen de que esto ha sido una libertad creativa o un trabajo en conjunto tanto con la banda como con el sello, y que ellos se sienten muy pero muy felices de hacer este tipo de fórmulas de trabajo que en el caso de los videoclips dicen de que no hubo ninguna restricción o cosas que la banda pues se pudiera decir se puedan poner así trabas o cosas así al estilo, y que pues en cierta forma ellos han tomado la libertad creativa y artística, y que esto lo van a seguir haciendo de esa manera. Es lo que nos está comentando aquí nuestro invitado Michael Sester aquí en Conexión Rock Radio. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí varios saludos. Ok, bueno, gracias a la gente que en estos momentos nos está escuchando. Mary Black from Lima, Perú, sends greeting for you. She's happy to hear you in this live interview. Congratulations for this new work. Awaiting the moment when End of Green come to playing in Latin America. Well, actually, we'd really like to come, but the problem is we have never been invited by a show promoter. So we are waiting for people to invite us, to say, here's a festival, here's a club. Come to us, because we're
we would be really, really interested in leaving Germany and coming to places where we've never played before. Escucha lo que te dice. Escucha lo que dice aquí nuestro invitado, Mary. Si estás de igual forma, Gabriela, ya que nos está escuchando en Napalm, Bolivia y Perú presentes. Me estás preguntando, Mary, si había oportunidad o si la banda tiene la oportunidad de venir aquí. Dice que ellos están con todas las ganas del mundo, pero el punto acá es hablar con los promotores y organizar una gira. Así la banda puede venir de la forma más relajada posible y que pues ustedes puedan disfrutar de los conciertos que la banda va a estar preparando con este trabajo discográfico, como lo es, por supuesto, Void State, aquí en Conexión Rock Radio. What details can share about this new album, Michael? The cover literally reflects a void inside of a person. What tacted lyrics in this new work for the people, for the fans who start to listen the band? Well, the cover it's our guitar player Kirk came up with it, so he did all the artwork, and we saw the picture, and each one of us had a different thought what it might mean. So you even in the band there's 5 people having different views on that cover, and this is totally great because when I looked at the picture I thought like, man, there's so much nothing, and you get a head full of nothing. You know, this person goes like this, and you see there's nothing in there, and the other guys in the band went like, oh yeah, look, there's so much space, you could build something in there. And so we have 5 different interpretations of that cover, and I mean that's almost art. This is I think it's a really great picture that makes your thoughts flow, and all of a sudden you have lots of thoughts in your head, and everybody has different thoughts about it, and that's good about it when you look at something and everybody has a different interpretation of it, and I really like that about the cover. Le hemos consultado acerca de lo que es este trabajo discográfico, de lo que es la portada del nuevo trabajo de Enoch Green. Nos comenta de que esto, pues, si se puede decir, ha sido como el resultado de 5 puntos de vista diferentes de los integrantes de la banda. Cuando de repente, cuando se les presentaron las ideas de cómo podría ser la selección de la portada, se quedaron muy impactados cuando de repente vieron esa obra de arte que es la portada actual del disco. Déjenme compartir aquí con ustedes. Este trabajo fue hecho en blanco y negro. Aparece así como un rostro en blanco, completamente vacío, con dos manos sosteniéndola. Y por supuesto dice de que ellos se han quedado muy impactados del resultado final. Dice de que son 5 personas diferentes con 5 puntos de vista, pero que les ha quedado muy bien, se quedaron muy sorprendidos con el álbum, y que esto pues, con la portada del álbum, y que esto pues refleja lo que ellos quieren buscar con Void State. Y que mucha gente, cuando de repente comience a escuchar o leer las líricas o ver el arte del álbum, van a tener un punto de vista o de interpretación muy diferente, que es lo que ellos están buscando, y que esa va a ser la reacción por la cual pues muchos van a querer ver lo que es este interesante trabajo. El número 9 de la banda, como le hemos dicho, que va a salir próximamente a la venta vía Napalm Records. Okay, we had another written for you, in this case Bogotá, Colombia. Alex Hello. Rivera from Bogotá, Colombia sends written for you. Congratulations for this new album. He says, what experience led to you in make a live album in the case of Silent Night? Silent Night was one show we did a couple of years ago, and we just did the show because it was our favorite club in our hometown, Stuttgart, was about to be closed,
and we wanted to do something special for our last concert in there, and so we did the acoustic show, and we recorded it, and we did nothing with it. We just recorded it, and a couple of years later we decided to do an acoustic tour, and we thought maybe it would be pretty good to release that old concert, just so people that come to the show could grab a CD with them, and that's what we did. So we just sold the CD at the shows. So it was never released in the record stores, and right now we're thinking about maybe to really release it, or maybe put the files on to download for everybody. Maybe we will be doing something like that, because it was a great night, and we captured the moment with a live recording. And I think maybe we should release it as a really normal record for everybody to buy, for everybody to listen to, or at least make it a download for everybody. So this might be the plan for the next future, to release it worldwide, and not only to people that come to our shows, because all the Silent Night CDs are sold out. So we got none more left. Alex, gracias por la pregunta que le hiciste aquí a Michael. Él te está respondiendo gustosamente de cómo ha sido la experiencia de grabar este interesante trabajo en vivo, el único de la banda, el único trabajo en vivo que ha hecho Enoch Green, en este caso Silent Night, que salió en 2016. Nos comenta una vivencia personal acerca del disco. Dice de que este trabajo fue grabado en un club que la banda pues frecuentaba precisamente allá en Stuttgart, allá en Alemania, y que nos comentaba de que estaba a punto de ser cerrado. La banda decidió hacer algunos shows especiales porque decían que estaban muy impactados y que decidieron hacer algo por el lugar. Entonces por esa razón decidieron grabar lo que es Silent Night, y que de repente fue algo muy interesante combinar la acústica y el ambiente del lugar, que si se puede decir en cierta forma no fueron un desafío, pero que la gente en esos momentos supo disfrutar de los shows de inicio a fin. Pues por supuesto dice de que ha salido, el trabajo ha sido muy bien recibido y salieron en diferentes formatos. Pues por ahí nos comentaba de que la caja pues aparece con un DigiCD, aparece un póster, aparece también un libro con algunos apuntes extras, y que pues por ahí fue una experiencia muy bonita hacer este concierto como lo es Silent Night. Así que pues por ahí, Alex, en Bogotá, Colombia, muchísimas gracias por tu pregunta, que yo sé que mucha gente en estos momentos nos ha estado preguntando cómo está la situación de Enoch Green con este nuevo trabajo discográfico. Michael, let's talk about the history of the band, a bit the history of the band. Currently, in this year, you have 9 albums in your history. Yes. How was been for you the evolution of the band for the beginnings, playing doom metal, and now playing gothic metal and mix maybe depressive atmospheres a la catatonia or type of negative? What is your perception about this? I think when we started out, we were kind of the same band as we are now. We always wrote songs and put them on a record. And by the time we slowly developed ourselves, so I think we're still the kind of band we used to be when we started out, but we got older and we've seen more things, and we witnessed more crazy stuff, and it's but still we just write songs about how we feel right now, and we put them on a record. And when we started out 25 years ago, none of us would have thought that this would last 25 years. Because I mean, I spent more time of my life with this band than without. And this is crazy. It's crazy to know that this band has been there for the most part of my life now, and we never thought about
oh, now we play doom metal, or we now we do a little more gothic. It just happened, the same way as it happened now that we're kind of playing a little more dark rock stuff. It's just we always did whatever we felt like, and maybe this is the best thing about our band. We're just the same five idiots you had 25 years ago. We're still the same idiots, and we're just enjoying ourselves writing songs, and this is if there's something special about us, then it's probably five idiots just interested in writing songs. Escuchen lo que dicen, amigos, acerca de la pregunta que le hemos hecho, acerca de la evolución sónica que ha tenido la banda en estos años. Desde sus inicios, como ustedes saben, Enoch Green comenzó a tocar en cierta forma un sonido que se asemejaba bastante al doom metal. De repente ha tenido una interesante evolución hacia el gothic, con atmósferas que nos hacen recordar a bandas como Catatonia o Tie of Negative. Le hemos preguntado cómo ha sido, en su percepción personal, ver una evolución musical dentro de lo que es Enoch Green. Nos responde gustosamente de que en este caso la evolución de la banda ha atravesado por muchas etapas muy interesantes. Ellos siempre han escrito canciones, las han puesto en un disco. Ellos han hecho ese tipo de experimentación que con el tiempo ellos han estado desarrollando a través de los años. Quizás para muchos esto los miran como algo malo, como algo monótono, si se puede decir en cierta forma, pero cuando comenzó a ver la progresión de que la banda iba avanzando con el paso de los años, los cambios fueron mayores y al mismo tiempo positivos. Y por esa razón, después de 25 años, ellos continúan haciendo esas mismas cosas que para ellos pues las miran como cosas alocadas cuando ellos empezaron. Ellos pasan reinventando, y que por esa razón esos 25 años de trayectoria que tiene Enoch Green son el fiel testimonio para que los fans se sientan felices de que tienen una banda muy interesante dentro del mapa sónico a nivel mundial. Ok, muchas gracias Mary. Oh my God, we have another question for you. In this case, Mary Black from Lima, Peru. She's happy to hear you in this live interview. The question is, to be honest, Infinity is the best work in the history on Enoch Green. According to you, what has changed in the band since this legendary release? Well, what obviously changed is we're 20 years older now. because the record, I think Infinity was released 96, I think. 1996. Yeah, and it's like what really happened to us. We got older, and I've been listening to Infinity for I think 2 weeks ago, and I thought like, damn, that's us as well, because you once we bring out a record, I don't listen to it anymore. I just listen to it when I try to relearn stuff to play it live, and so sometimes I pick out the old records and I think, damn, that's us as well. That's cool. and for me, I think Infinity is a really good record. I still like Infinity, but we're 20 years older now, and I think it would be really strange if we still sounded like we did 20 years ago, and if we still have the same topics in the songs like we have 20 years ago. But I think Enoch Green now is still the same band than back there with Infinity. We just got older. You know, you see how old we got? and that's Escúchame. For me, it's one band, really. Escúchame, Mervi, lo que le has preguntado aquí a Michael acerca de lo que es su disco favorito. Yo sé que tú coleccionas bastante música de la banda, al igual que Gabriela allá en La Paz, Bolivia. Le has preguntado acerca de su primer trabajo discográfico, que lleva por nombre Infinity, que pues para muchos dice que es el mejor trabajo de la banda. Dice él así entre bromas y risas: estamos hablando que es un trabajo que salió ya por 1996, fue el primer trabajo de la banda. Y cuando de repente dice que es muy bonito saber de que la gente
aún mantiene esos recuerdos vivos. Dice que cuando escucha el trabajo o cuando toca las canciones en vivo, decir, wow, o sea, ver cómo ha sido esos primeros días, rescatar esas canciones y hacerlas como lo estamos haciendo ahora. Es prácticamente mantener vivo el legado de Enoch Green, y que pues se sienten muy orgullosos de cómo las cosas han estado evolucionando para bien, y que por supuesto es un trabajo que representa, si se puede decir, como el paso más importante. Mary says, thank you for this answer. She's happy. Oh my God. My friend Alex from Bogota, Colombia, sends another question for you. In this case, for the album Believe My Friend, released in 1998, the next year, Believe My Friend tours 20 years. Do you have any plans for make special celebrations for anniversary, or do you prefer make new stuff for the fans? I always prefer to do new stuff because we did Believe My Friend, and that's perfectly okay. But I think we should not live in the past. We should go forward and live in the future, and we will definitely not do a special tour about it or celebrate it. Maybe we will re-release it on vinyl or as a good CD, because right now most of the old records are not available anymore because they're so old. But we will definitely not do too much about it. We prefer to write new songs and make a new record, and still it's I think maybe we should release it on vinyl. I think that would be really cool to have Believe My Friend for the 20-year anniversary on vinyl, which I would gladly put it on my record player if I had a vinyl copy of it. So maybe we should do that. Dice, escucha lo que dice Alex. Muchas gracias por tu pregunta. Le has consultado acerca del segundo trabajo, que es Believe My Friend, que sale precisamente en el 98 y que el próximo año, pues, como todo el mundo sabe, tiene 20 años, o sea, va a celebrar 20 años. Le hemos consultado a Michael si es posible de que la banda tenga algún plan de celebración, o a criterio de muchas bandas, dejar las celebraciones afuera y ofrecer material para los seguidores. Él nos responde, bueno, dice de que esa posibilidad pueda que se dé, pueda que no se dé, aunque para muchas bandas hacer celebraciones es algo que es perfectamente bueno, pero para Enoch Green dice de que más bien ellos no miran así como celebrar el pasado en un futuro o en un presente, mejor vivir lo que es la actualidad de la banda, y precisamente con este nuevo trabajo Void State pues hacen ese punto de celebración muy importante, que quizás pues en su momento cuando salió ese disco marcó un punto importante en la vida de muchos, pues como él lo dice, pues volver a tocar ese álbum en formato vinilo o en formato CD hace de que esa cosa pues sea muy especial, y que literalmente para muchos es como una máquina del tiempo. Mary from Lima, Peru, about the formats for this release in CD, in digital, in CD, and vinyl. Do you prefer make a special edition in this format? No, I still have a tape deck at home, but I think I haven't been listening to tapes for 15 years now. so I'm kind of the vinyl guy. So the most of the new records I buy are vinyl, and I like it if the vinyl has a download code in it. I really love that, because like when you're in your car, you can't listen to vinyl, and so I prefer vinyl with a download code, and so I got everything. I can listen to it digitally on my computer and in the car, and at home. I can just put the needle on the record and go like, yes! Because I love that. When I was a kid,
records were big vinyl, and you put them out of the cupboard, and and it's just a great feeling to have vinyl. And so I'm definitely the vinyl guy, and I still got lots of tapes from back in the day. I think I got the first Paradise Lost demo tape, a real demo tape they sent out to their friends and stuff like that. So I still own tapes, but I don't listen to them anymore because they're very unpractical. You are right. I am prefer the analogic format. The vinyl. Put the needles in the source of the vinyl. I'll feel the vibration of the speakers. Oh my God! I have the goosebumps. Bueno, dice, escúchame, Rip, dice de que pues él prefiere trabajar más en el formato analógico. Dice que el disco, el nuevo disco, viene con un código de descarga para que pues puedan descargar algunas rarezas, algunas cositas por ahí extras, y que pues por ahí dice de que en su momento puede darse de que pueda trabajar en el formato analógico de los cassettes, aunque dice que pues el formato por allá no corre mucho en los últimos 15 años. Quizás en estos momentos está agarrando otra vez el retorno por mera nostalgia, de igual que el vinilo, pero dice de que no está descartada la idea, así que pues solamente será asunto de esperar. Así que muchas gracias a la gente que ya nos está pues aquí acompañando aquí en Conexión Rock Radio, y muchas gracias por sus preguntas para nuestro invitado en esta oportunidad, Michael Sester de End of Green. Bueno, tenemos aquí varias preguntas. Vamos a ver, voy a revisar por acá. Ok, gracias. Alfredo Carvajal in Quisqueya from Guatemala City sends greeting for you. The question is, what do you think about the nowadays Gothic scene in Germany? Do you think the quantity of this audience is now reduced permanently? If the answer is yes, how does End of Green take it in these hard times? I think it's natural that sometimes a scene, after it gets really big, it gets smaller again. But that also means there are the bands that are now playing, they probably take their music very serious, because a couple of years ago, Gothic music was some kind of trend where people wanted to be in a Gothic band, and they thought it looked cool being Gothic and all that stuff. And now you have the bands that are there now, they want to be there. They want to make this music. They love this music. They love the dark energy. And that's the best thing about every scene that's getting smaller after it was big. Because nowadays, when people form a Gothic rock band, they're not for the big money. They're for the songs, because a couple of years ago there was a lot of money to make, but now there's no more money to make. So people who are in that scene are really interested in the music, and this is good for any scene. If people are more interested in the music and not in the look or if it's cool or if it's trendy, people now listening to those Gothic rock bands, I think they really like it, and that's a good thing. That's always a good thing if people are more into music than the looks. Thank you for this answer from my friend Alfredo in Guatemala. Alfredo, le has preguntado acerca de la actualidad, acerca de lo que es la escena del Gothic ahí en Alemania, que cómo se está moviendo el punto gótico en Alemania, la escena, que por qué. ¿Qué piensas acerca de la reducida cantidad de audiencia o de público para un género actualmente? Y le has preguntado, si la respuesta es sí, ¿cómo se mantiene End of Green en esto? Nos responde Michael que pues en el punto del gótico hay subidas y bajadas. Esto es prácticamente impredecible. Pues actualmente ellos pues se mantienen tocando dentro del circuito, que topan pues la música en un punto bastante serio a través de los años, pero que al mismo tiempo cuentan con una gran cantidad de fans y de amigos, pues donde ellos van, pues ellos ahí están presentes, eso es indudablemente, y que ellos pues piensan
que esto es un asunto meramente de variación. Ver el público, la aceptación, la música, la propuesta son algunos de los puntos muy interesantes dentro de la propuesta sónica de Enoch Green, y que ahora pues ellos continúan pues vigentes para todos ustedes, y que yo sé que pues para muchos esto va a ser como una especie de experimentación, lo que es la escena del Gothic allá en Alemania. Pues por supuesto aquí en Latinoamérica están empezando a darse propuestas. Así que yo sé que Alfredo, yo sé que sos muy amante del Gothic, así que muchas gracias por hacer la siguiente pregunta. Bueno, tenemos aquí varias preguntas. Oh, ok. Alejandro Mejía from Buenos Aires, Argentina, sends greeting for you. I have a question for you. What is the secret for bands like Enoch Green to make good albums like this? Actually, I don't know. I don't. We never had a secret. We were. I think maybe it's we really like to play music. When we started the band, all we wanted to do is write songs, release records, and go on tour. And we never wanted to be the biggest band in the world. We never wanted to be the coolest band. We just wanted the band with to be the band with the cool songs, you know. And that's what always keeps driving us to write another song, another good song, make another good record. And maybe that's the thing that makes us special, that we were never about to we never went for a career. We just went for the next record, 10 songs, 12 songs, make a record, and hopefully it's a good record. And that's what we've always been doing. So maybe that's our secret. Just we're interested in writing songs and releasing records, and that's our probably that's the secret. And now I've been telling you the secret. Like says, Eureka! We have a great album. Dice, le has preguntado, pues allá hasta Buenos Aires, Argentina. Como dicen los argentinos, che, me hiciste una buena pregunta a él. Le has preguntado cuál es el secreto para que bandas como Enoch Green hagan excelentes álbums. Él nos dice que no hay ningún secreto. Extrañamente, pues es una fórmula que en conjunto de los integrantes de la banda se hace naturalmente. La fórmula es hacer música juntos y que comience pues a fluir esa cosita muy interesante en el estudio o en un directo. Dice de que pues por ahí ellos no desean ser el arquetipo de la banda más famosa del mundo, que ellos quieren ser famosos o que ellos quieren ser grandes, o ser la banda más cool del planeta. No, al contrario, ellos dicen de que su dedicación principal es hacer música, hacer de que ese sonido llegue lo más lejos posible para sus fans en los diferentes continentes alrededor del mundo, y que esa es una fórmula, si se puede decir, como la más básica en toda banda, y que ellos se sienten muy contentos de que 25 años mantenerse estables dentro del panorama del Gothic a nivel mundial es algo que no se da todos los días, y que esa es la fórmula básica en la cual Enoch Green se mantiene, como dicen, tronando fuerte dentro del panorama sónico. Oh, okay. We had another question for you. In this case, Julie Rose for Los Angeles, California, USA. Sends greeting for you. She happy to hear you in this live interview. She had a question. In this case, for Boy State, she looks in the information of the album. In this case, the album had 11 tracks. Do you release a special edition with bonus track? In this case, had an extra track. Leave This Town is a bonus track. Is a special edition? No, we had this one song, and we just thought we put it on the record without writing it on. It's kind of a bonus song, but everybody's getting this bonus. It's just a surprise after the record. So we just thought it would be fun to have that song. That's
that wasn't intended to be a part of the record, but we liked the song, and so we put it on it. We thought, oh, come on, there's place on the record, so come on, let's do it on the record as well. And it's kind of really a bonus song because it's totally different to the rest of the record, and we thought it might be funny to just put it on there. And it's some kind of weird joke we like to do. Thank you for this answer from my friend Julie. Julie, gracias por la pregunta que le has hecho acerca de los bonus tracks. Pues sí, por supuesto, Lead of This Town es un bonus track que aparece en este álbum, tanto en su versión de CD como en su versión de vinilo, o por supuesto en la versión digital, si vas a comprarlo de formato digital en las diferentes plataformas. Nos comenta de que esta es una canción bonus track, por supuesto. Todo mundo se estaba preguntando, ¿va a haber bonus tracks? La respuesta es sí. Dice de que esta canción fue hecha en las sesiones y que pues por asunto de minutaje pues querían meter una cosita extra, entonces decidieron rescatar algunas canciones y que terminaron decidiendo por seleccionar lo que es este tema, que es Lead This Down, y que aparece como un bonus. Así que pues por ahí, Julie, si vas a comprar el disco, te recomiendo que lo compres en formato CD para que puedas apreciar el arte y todo lo demás. Yo sé que eres muy fanática de la banda y te agradezco muchísimo que estés aquí compartiendo este programa con nosotros. Oh my God, many fans around Latin America and another continents, wow, are happy to send greetings, send questions. Oh my God, this is crazy, a crazy time. Around 1 hour feels short in this time. Oh my God. We had 3 final questions before the end this live interview. Again, thank you very much for this time. And I think, and send my regards from Claudia from Napalm Records. She puts in the sonic map in Latin America a great band like Not Win. Please send my regards from Claudia and say thank you very much for making possible this live interview. She's great, really. She's like we are emailing every day, 5 to 10 emails. Hey, how are you doing? Okay, let's do it like this, and it's great, really. This is maybe the most funny and the most crazy work in the discography industry. Work in a label like Napalm Records. Claudia, por favor, in Spanish. Claudia, muchísimas gracias. Thank you very much for this, for make possible this live interview. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ya estamos entrando en la parte final aquí en Conexión Rock Radio. Muchas gracias por sus preguntas y sus saludos. Ok. Ok. Vamos con los fans. The fans have the word in this live interview. Martín Maximiliano Lauria from Buenos Aires, Argentina, sends greeting for you. The question is, what is the best and the most underrated album in the history of Not Win? Hard question. I don't think I'm the right one to say this because I really like them all. A couple of months ago we were asked which one of us has which favorite album by End of Green, and we all picked different albums, and I think it's a good sign that everybody of us likes a different record from ourselves, and I obviously I think they are all underrated. So I think they should be heard way more. But I probably for me the best record is always the new record because it's the new record. It's something that's been burning under our nails, and now it's ready to be released. So a new record is always the one I'm looking for the most. So I like all records. There's no record we did that I wouldn't like. I like them all. They're all great records, which is pretty good. I mean, sometimes you hear bands saying,
oh yeah, that record we did, it was shitty. We didn't feel good, and we are not like this. We like them all. We like all the records we did. Oh my God! It's a hard decision. Pick what is the best or what is the most underrated. Dice, nos comenta Alex, gracias Martín en Buenos Aires, muchas gracias por estar aquí pendiente de la pregunta. Y te ha respondido pues de que quizás su mejor trabajo discográfico o el mejor que tiene la banda actualmente es el nuevo. Siempre dice que el nuevo siempre son los mejores esfuerzos. Y que quizás dice es muy difícil decidir cuál es el más infravalorado en la historia de la banda. Es muy difícil. Puede que sea uno, puede que sean varios, puede que sean todos. Dice que sea por un factor o otros que puedan determinar que en su momento pues se dieron esos pequeños inconvenientes, pero dice que pues es una decisión muy pero muy difícil escoger todo eso. Así que esa es la respuesta que te ha dado aquí Michael aquí en Conexión Rock Radio. Antes de que se me olvide, como un dato extra, como siempre soy muy olvidadizo, tengo mis lagunas mentales, pero voy a recordarles a los fans quiénes son actualmente en Twin. Es Rainer Hamper en el bajo, por supuesto está Matías Zifferman en la batería, Oliver Merkler en las guitarras, por supuesto nuestro invitado Michael Sester en las guitarras y Michelle Darkness en las vocales y guitarras. We had 3 guitars in the band, a triple axe attack in the band. Yeah, it's a lot of bands when they go to the studio, they have 2 guitar players, but they record 4 or 5 guitars. We have 3 guitar players, so we're able to expand our sound a little bit. So and that's like when we started to play with 3 guitars, people were always looking like, 3 guitars? Are you crazy? But I think like on Songs for a Dying World, we really developed our sound with these 3 guitars because there's so many possibilities in the music. It's fun having 3 guitars. Muchas gracias. Thank you very much for this answer. Nos comenta rápidamente que pues por ahí, como ustedes saben, en la formación ellos tienen 3 guitarras. O sea, en el caso de Oliver, de Michael y de Michelle, pues Michelle, además de ser el vocalista, también maneja pues partes de guitarras. Nos comenta aquí Michael de que es muy interesante pero a la vez curioso. Pues por lo general las bandas en los estudios o en los directos tienen 2 guitarras, en el caso a veces 3. Bueno, no nos vayamos muy lejos, tenemos a Iron Maiden que tiene 3 guitarras, pero dice pues por ahí que en el momento de que ellos graban en el estudio, a veces las capacidades de las guitarras se pueden multiplicar no de 3, a veces de 4 o de 5. Entonces por esa razón ellos dicen de que redondean su sonido en el directo, y esto hace de que la fórmula sea en cierta forma perfecta, y que eso pues hace de que el sonido de la banda sea más característico y más llamativo. Ok, we have two final greetings. Eduardo Hernández from San Pedro Sula, Honduras, sends greeting for you. And my friend Carmen Molina from Madrid, Spain. Madrid, España, sends greeting for you. Do you have any dates for Spain in this upcoming tour? Not yet. It's the same. It's always the problem. We need to be invited by local promoters, and then we will gladly come over. So if she knows any people in Spain organizing concerts, give us a call. We'll be there. Ya escuchaste, Carmen, no hay ningún problema, que solo es cuestión de que los promotores se pongan las pilas ahí, como dicen, que lleven a la banda a los diferentes festivales. Yo sé que hay mucha gente que desea ver a la banda en esas latitudes, y por supuesto Enoch Green ofrece mucho de qué hablar sónicamente hablando, y yo sé que mucha gente está esperando de que el momento pues de que la banda toque en esos festivales. Michael, what message do you want to send to all the people who hear in this live interview, who sends greetings, who sends
questions in this live interview. For me, again, was a great honor to talk to you and make possible this contact between Enoch Green with the fans in several countries. I'm really overwhelmed by the fact that people that live so far away from Stuttgart know our music, love our music, listen to our music. It's just it makes my head explode. It's great, really, and I want to thank everybody for listening to us, because it's not usual that your music is heard around the world, and it's just great. I really I appreciate that so much. Really, it's just thumbs up. I really, you made my day way better than it started out today. So it's really, and I if there's one thing that's really important, I think it's like people should all get along really good, whatever part of the world they come from. If there's music uniting us here, then music should unite the whole fucking world, really. I want more music, I want less war, I want people to be happy and listening to music. And you're a perfect example that we're sitting here in Germany going to you. Come on, that's just great. That's just like musical romance, really. Really a good program, a good day for all the fans. Dice de que está muy contento, que les manda muchas gracias a todos los fans en esta oportunidad, que nos han escuchado, que han disfrutado del programa, que les han mandado sus preguntas o sus saludos. Dice de que es muy bonito, muy gratificante que una banda de Alemania tenga ese fuerte impacto aquí en nuestros países, aquí en Latinoamérica, y que mantengan la fe de que un día no muy lejano, pues esta banda va a estar tocando en sus tierras, en nuestras tierras, y que va a ser una oportunidad única, de que es muy gratificante. Dice de que de todas las entrevistas que ha tenido, pues él durante estos días, dice que la de nosotros ha sido, se puede decir, como la más importante, que le ha hecho el día, y que le agradece a toda la gente que ha estado al pendiente de nosotros con sus preguntas y sus saludos, que literalmente pues les manda toda esa devoción. Para que la gente los quiera seguir en Facebook oficial, en su Facebook oficial es facebook.com/EnochGreenOfficial. Ahí va a aparecer la portada de Void State, así que le dan el pulgar o los cuernos arriba, ahí los pueden seguir. Pueden comprar el merchandising, pueden comprar los discos, las camisetas. Si están viviendo en Europa, en otras partes del mundo, por ahí pueden fijarse en las fechas de conciertos, información y todo lo demás. Ahí ustedes los pueden contactar. Oh my God, that was a great program with you. In the final question, this special question for all the special guests who talk in this special interview, Michael, in Conexión Rock Radio in Honduras, Central America. In one word or one phrase, how you could define Enoch Green in the worldwide metal scene? I think we're underdogs, but we're friendly underdogs, and we're the friendly underdogs from the town in Germany. Dicen de que son los clandestinos. Escuchen bien, definan Enoch Green como los clandestinos de Alemania, pero que yo creo que estos clandestinos van a tronar fuerte con este nuevo trabajo discográfico como lo es Void State. Así que pues por ahí, señores, compren el disco, apoyen a la banda y por supuesto hagan todo lo humanamente posible con los promotores para que la banda esté tocando aquí en Latinoamérica. Y los que nos están escuchando en España, resto del mundo, si nos están escuchando en español en esta emisión en inglés también, hagan lo posible. Give the total support for a great band like Enoch Green. Así que pues por ahí hagan pues que la banda tenga esa alegría muy pero muy importante. Michael, thank you for this time in this special interview. For me was a great honor to talk to you. Conexión Rock Radio had the total support for a great band like Enoch Green. This is the first, not the last time we talk with you. In the future, the doors are open, and of course, the best for you and your bandmates
for make a great chapter in the history of Eno Green with Void State. Again, thank you very much. In Spanish, muchas gracias. I thank you. Muchas gracias to you and for your interest in our band. This is really it's overwhelming for us, and really thank you for your interest in our music, and please keep listening to our music, keep listening to good bands, to other bands as well. Just thank you for the time you took, and thank you for all your listeners who sent in questions. This is just great, really. You make my Monday night really good.